Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres, que Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a Un Tecito con Dios. El día de hoy nos encontramos con el pastor Nelson Ramos de nuevo para que responda nuestras preguntas, y esta es Pregunta y el pastor responde, parte 2. Bienvenido, pastor, de nuevo. Muchísimas gracias, es un placer poder volver a estar con ustedes en Un Tecito con Dios, con nuestra hermana Daniela, y gracias una vez más por su linda y bella invitación. Vamos a tratar la manera de responder conforme a la palabra, para que podamos nosotros tal vez remover cualquier duda o alguna incertidumbre que pueda haber tanto en nuestro pensamiento como en nuestro corazón. Así es, amén. Y bueno, la primera pregunta de hoy dice así, y esta es una persona que nos escribió de aquí mismo, de Carolina del Norte, y ella nos hace la siguiente pregunta. Tengo una amiga que ella dice que ora en su casa y ella cree en Dios, pero no se congrega, es decir, no asiste a la iglesia. Y ella siente que por orar y creer en Dios es más que suficiente. Yo le expliqué que es necesario congregarse y tener una relación verdadera con Dios. Y su pregunta dice, ¿cómo puedo convencerla de que está equivocada? Bueno, vamos a irnos nosotros nuevamente con respecto a la palabra. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice textualmente, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. La palabra dice de que nosotros no debemos de dejarnos de congregar. O sea que prácticamente si el Señor se lo inspiró al escritor de los Hebreos, quiere decir de que el ser humano que tiene una relación con el Señor, entonces tiene que congregarse. Ahora, si nosotros vemos, dice, tanto más dice que el día se acerca. O sea que ese es prácticamente, nosotros somos los que tenemos que buscar la convivencia. Ahora, dice también en el libro de Mateo, voy a ir al libro de Mateo capítulo 7, y yo quiero que usted vea algo bastante interesante. Acá lo que dice Mateo 7, versículo 21. Y dice el 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí viene la parte bien importante, sino el que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Señor es que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que no nos debemos de dejar de congregar. Así que si usted no se congrega, es necesario que usted busque un lugar donde poderse congregar, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Sí. Pastor, entonces podríamos decir que congregarse es un mandato del Señor. Así es. Y si nosotros entonces no nos estamos congregando, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Así es. Y la persona que no obedece al Señor está en pecado, ¿verdad? Así es, exactamente. Okay. Por eso viene y dice, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces, ¿verdad?, la voluntad de mi Padre? Ajá, ok. Perfecto. Ok, excelente respuesta, me gusta mucho. Y la siguiente pregunta dice así, y yo tengo que ser honesta, esta pregunta la hice yo personalmente. Y dice, para usted, ¿cuál ha sido el reto más grande como pastor y cuál ha sido su felicidad más grande en el pastorado? Bueno, vamos a dar dos respuestas muy contundentes en esto, ¿verdad? Pero antes de todo, quiero que leamos Efesios 4:1. Así de que, permítame un momentito, vamos a leer aquí Efesios 4:1, dice, miren lo que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo creo que la satisfacción más grande de un pastor es de que todos
los que en la congregación están, de que el pastor pastorea, es de que todos andemos, ¿verdad?, conforme a la vocación que fuimos llamados, de ver a los hermanos caminando con el Señor, andando con el Señor, y entonces yo creo que esa es la satisfacción más grande de un pastor, de ver a sus ovejas buscando de Dios en todo tiempo, en todo lugar, buscando ellos su santidad, buscando ellos el ser mejor hermano, el ser mejor esposo, el ser mejor oveja dentro de la congregación. Yo creo de que esa sería la alegría más grande de un pastor, de ver que sus ovejas andan conforme a la vocación que fueron llamados. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo ya escribió esto, ¿ya? Porque Pablo se gozaba con aquellos que hacían la voluntad de Dios, pero con aquellos que no hacían la voluntad de Dios, aún hasta venía él y decía, ¿ya?, vuelvo a sufrir como dolores de Pablo, porque había gente que también a él tal vez lo irritaban y muchas veces lo ponían triste. Ahora, la segunda parte de la pregunta que me hizo, yo lo dividí en dos cosas. Digamos que la mayor felicidad que puede sucederle a un pastor, yo creo que es, como le decía, es la familia y la congregación. ¿Verdad? Eso prácticamente es la mayor felicidad. Ahora, la mayor decepción que un pastor pueda tener es tener familias tan amadas, trabajar con ellos por tanto tiempo, y que al final uno tenga que aceptar que se le van a ir. Entonces queda un vacío en nuestro corazón, en el cual uno dice, no puede ser posible que esta familia que yo tanto amo, que tanto me ayuda, que tanto está con nosotros en las buenas y en las malas, al final de tanto trabajo se le vayan a ir, sea por un trabajo, o sea por sus hijos, o por el bienestar de la familia. Entonces yo creo que esa sería la mayor decepción que un pastor pueda llegar a tener, perder familias que uno tanto ama, y pues el corazón de uno se pone demasiado triste, ¿verdad?, en ese caso. Yo lo he vivido. Exacto, ¿no? Sí, me imagino que sí. Y no solamente por eso, cuéntenos cómo usted ha tenido alguna familia que también se ha tenido que mover porque usted ha tenido que ungirlos, digamos así, y enviarlos a trabajar en un campo blanco, o a levantar una obra, como se dice normalmente, porque también ahí hay separación. Me imagino que la separación es lo que... Sí, yo creo más que todo esa es la parte más dura de un pastor, como le decía anteriormente, tener una familia que ayuda tanto dentro de la congregación, y no importando, como les decía, tanto sea por trabajo o por sus hijos en la escuela, o porque se va a abrir una obra en otro estado o en otro país. Y entonces yo creo que eso es lo más, se llena uno de gozo porque va a ir a otro lugar a hacer algo, ¿verdad? Para la obra del Señor, pero prácticamente uno se queda es la separación, ¿verdad? Exactamente, es como que si le estuvieran a uno arrancando prácticamente una parte del corazón de uno, porque aunque diga lo que digamos nosotros los pastores, que somos fuertes y todo, pero uno llega a amar a esas ovejas que son fieles, que nunca ellos contestan, ¿por qué solamente yo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Sino que la oveja, aquella oveja que uno le dice, hágame tal cosa, sí, pastor. Ahora mire, vaya a hacer esto, sí, pastor. Y me han terminado de hacer eso y uno ya les delega otra cosa, y nunca tienen un no en boca, ¿verdad? Siempre positivos, siempre trabajadores. Y entonces esa es la gente que uno dice, nunca los quisiera perder. Pero así como nosotros amamos a nuestros hijos, que los educamos, les enseñamos principios o valores, pero queramos nosotros o no, van a cumplir la mayoría de edad, y aunque los amemos muchísimo, se van a tener que ir. Así de que lo mismo es en una congregación. Y uno sabe que es parte de la vida, ¿verdad? Exactamente. Pero yo creo que ese es el reto más grande de un pastor.
aceptar que las ovejas tienen que crecer y tienen que irse. Yo creo que esa es la tristeza y lo más duro que un pastor puede enfrentar, si el pastor ama a sus ovejas. Sí, sí, claro, amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que es una gran bendición poder haberlo tenido en nuestro tecito, tanto en la parte 1 como en la parte 2. Quiero decirle al público que nos está viendo que la edición especial del tecito y de tener un invitado especial fue idea suya, fue una sugerencia suya. Y entonces nosotros dijimos, sí, claro, eso es una buena idea. Y a raíz de esa idea que usted tuvo, quiero decirle de que tenemos ya varios invitados ya que ya están agendados para estar en el tecito más adelante. Qué bueno. Y entonces, nada, pastor, muchas gracias por haber venido al tecito. Esperamos que este tecito sea de bendición para todos y a ver cuándo nos visita de nuevo. Claro, estamos en toda la disposición de poder estar con ustedes antes de que me vaya. Quiero agradecer a la audiencia y me gustaría también sugerirles algo, que ustedes compartan este video con sus amigos, con familias que tal vez tengan este tipo de dudas y también de invitarlos a ellos a suscribirse a este canal. Bueno, muchas gracias, pastor. Que Dios te guarde y te bendiga, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te conceda la paz. Shalom. Shalom Adonai. Hasta luego. No se le olvide tomarse el té. No, yo me lo estoy tomando.